Cordial saludo para todos, mi nombre es Natalia Andrea Jiménez y mis compañeros de grupo son Anderson Orejuela, Paola Carolina Arce, Jeremy Perlanda Lozano y Tatiana Saavedra. Y le vamos a hablar sobre la resonancia magnética. Entonces, ¿qué es la resonancia magnética? La resonancia magnética es una forma no invasiva para ver los órganos, tejidos, huesos y otras estructuras dentro del cuerpo, las cuales se utilizan fuertes campos magnéticos y ondas de radio para producir imágenes internas del cuerpo. Al contrario de los rayos X o la tomografía, la resonancia magnética produce imágenes en 3D del cuerpo sin hacer uso de la radiación. A nosotros nos corresponden los protocolos de resonancia magnética de oído, hombro, colangioresonancia y columna lumbar. Entonces, las secuencias más utilizadas en estos estudios son la secuencia T1 y T2, las cuales la secuencia T1 aporta una mejor definición anatómica y la grasa se observa hiperintensa, o sea, blanca, y el tejido y el líquido hipointenso, o sea, oscuro. Cuando hablamos de la secuencia T2, es una secuencia que muestra de manera óptima el líquido y las alteraciones, por ejemplo, los tumores, la inflamación, traumatismos. Entonces eso sería la secuencia T1 y la T2. También en los diferentes estudios de los que vamos a hablar vamos a encontrar otras frecuencias, las cuales son la secuencia cogradiente, la cual puede utilizarse para imágenes rápidas. En ejemplo, si vamos a utilizar esta secuencia va a ser en imágenes rápidas de sangre, de líquido cefalorraquídeo en movimiento, dado que esta técnica rápida reduce artefactos en movimiento durante la formación de la imagen que requieren que los pacientes contengan la respiración. Vamos a hablar de la secuencia FLIRE, que es una secuencia que hace la atenuación del líquido, lo que hace es neutralizar los fluidos. Luego viene la secuencia MERGE, que lo que hace es la nitidez bilaminar. ¿Qué es la nitidez bilaminar? Es la nitidez en las zonas articulares, más que todo utilizada por lo menos en la estudio del protocolo de hombro. También está la secuencia STIR, que es la secuencia STIR, hace que la grasa se suprima, o sea, se ponga hipointensa y el líquido se observa hiperintenso. Es una secuencia sensible a la inflamación, entonces cuando la utilizamos podemos ver el edema óseo y partes blandas. Por eso en algunos protocolos dice que secuencia T2 STIR, porque entonces vamos a optimizar el líquido, ¿sí? Y podemos ver los tumores, la inflamación y el traumatismo, y al mismo tiempo vamos a suprimir la grasa y el líquido se va a observar hiperintenso con una secuencia sensible y vamos a poder ver inflamación y demás. Y por último, una de las secuencias también muy utilizadas en esos protocolos es la secuencia ASTE, que hace esta secuencia detectar con alta señal los líquidos estáticos o con poco flujo. Ya a continuación, mis compañeros van a explicar cada protocolo con sus imágenes y sus secuencias correspondientes. Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Paola Carolina Arce Rivera. En el día de hoy les hablaré acerca de la resonancia magnética de la columna lumbar. Supone una de las exploraciones radiológicas más demandadas en la práctica clínica diaria, por lo que presenta un volumen muy importante de los estudios totales que se realizan anualmente en cualquier máquina de resonancia. Las indicaciones. Se realiza en caso de debilidad, entumecimiento u otros síntomas en la pierna, defectos congénitos de la columna lumbar, lesión o trauma en la columna lumbar, dolor de espalda y fiebre, esclerosis múltiple, dolor lumbar o pélvico, antecedentes o signos de cáncer, problemas para controlar o vaciar la vejiga o hernia de disco. La ventaja de la resonancia magnética en la columna lumbar. No usa radiaciones ionizantes, excelente resolución de contraste de los diferentes tejidos y resolución anatómica, obtención de imágenes en distintos planos de la columna lumbar. Entre las desventajas encontramos, se requiere de la colaboración del paciente, permanecer muy quietos, colaborar con la respiración. No es posible introducir pacientes con marcapasos, algunos implantes o clips cerebrales. La posición del paciente. Paciente en decúbito supino. Brazos a los lados del cuerpo. Se debe colocar una almohadilla debajo de las rodillas.
se utiliza antena de superficie. La antena, que se compone de dos partes, la primera que rodea su cuerpo y que ubicaremos a la altura de la columna lumbar, tomando como referencia la cresta ilíaca, y la segunda donde apoya la espalda, y donde se inserta la primera parte. Existen 3 tamaños de la parte de la antena que rodea al paciente, que se eligen según el grosor de este. Los niveles de corte. La planeación en los ejes axial y sagital se deben realizar con un FOB que cubra en su totalidad la columna lumbar. Se hacen cortes axiales en los últimos 3 discos intervertebrales. Para ello, debemos angular el bloque de cortes de tal manera que el corte del stack pase por la mitad del disco intervertebral. En caso de ser necesario, según patología, se realizan secuencias precontraste y postcontraste en T1, en los planos axial y sagital. Es muy importante no cruzar los cortes en el canal medular porque existe un artefacto por ausencia de señal debido al cruce de estos cortes. Localizadores Survey, plano axial, desde el eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal, paralelo a cada uno de los ejes intervertebrales, L3, L4, L4, L5 y L5, S1. En el eje sagital, a partir del pedículo a pedículo, o sea, desde pedículo a pedículo. De acuerdo a la patología, se grafican los demás espacios de la columna lumbar. En las imágenes podemos observar el plano. Plano sagital. Desde el eje axial y coronal, en este último plano, los cortes deben ser paralelos al canal medular, desde el borde lateral de la apófisis transversa derecha hasta el borde lateral de la apófisis transversa izquierda. Aquí en esta imagen podemos observar las secuencias que se utilizan para dicho estudio. Anderson Rejuera Peñaranda, vamos a presentar lo que es el protocolo de resonancia de oído. El protocolo de resonancia de oído, pues primero vamos a hablar qué es una resonancia de oído, en qué consiste. Ya, la resonancia de oído consiste en la obtención de imagen de alta definición anatómica del oído interno mediante el empleo de un campo electromagnético. La resonancia de oído está indicada para pacientes por hipoacusia neurosensorial, malformaciones congénitas, mareo, tumor, trauma, vértigo. Las ventajas y las desventajas. Las ventajas es que permite realizar cortes más finos en varios planos, como en sagital, coronal, en axial. Mejor visibilidad siendo que una estructura tan pequeña. No utiliza radiación ionizante. Se detectan anomalías que podrían quedar ocultas por huesos cuando se utiliza otro método de exploración. Y las desventajas es la claustrofobia y a veces dificultades para entrar a la máquina, pues porque el resonador es un espacio muy pequeño y es cerrado. Los efectos que ejerce el campo magnético en los dispositivos metálicos que implantados en el cuerpo del paciente. ¿Listo? Las contraindicaciones. Esto está contraindicado para pacientes en embarazo y en lactancia. Insuficiencia renal para pacientes con contraste. Alérgica al medio de contraste en estudio previo. Prótesis en general en cualquier dispositivo metálico implantado. Algunos dispositivos que pueden alterar debido al campo magnético, en estos casos el uso de resonancia, que están totalmente contraindicados, entre ellos el desfibrilador interno, el implantado y el implante coclear del oído, y clip de aneurisma y marcapasos, y si tiene marcapasos tiene que ser autorizado por la casa médica. Seguridad del paciente y el equipo. Pues en su calidad de paciente es vital importancia que se quite todos los artículos metálicos antes del examen. Esto incluye aparatos externos, auditivos, reloj, teléfono celular, prendas de vestir y los ganchos metal, además de remover maquillajes o la pintura en las uñas de cosmético que pueda contener partículas metálicas, ya que así ha sido aplicada en el área en el cuerpo donde se va a realizar la resonancia. La preparación del paciente, pues primero explicarle al paciente el procedimiento, hacer firmar el consentimiento informado pues para el ingreso del resonador y el consentimiento informado para la autorización de medio de contraste cuando el paciente es con medio de contraste, el examen de creatinina y la verificación de la tasa glomerular.
La posición y orientación del paciente es cabeza primero en decúbito supino. La bobina o la antena que corresponde es la antena de cerebro o de cabeza, pues, de resonancia. Eso aquí se realizan planos axiales y coronales y sagitales. En los planos en los ejes axiales y coronales se debe realizar con un filo view que cubra en su totalidad el oído medio. Se realiza secuencia precontraste y postcontraste en T1. En plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección caudocraneal paralelo al paladar duro y en el eje sagital. Se debe cubrir en su totalidad el oído medio desde el glande hasta el labio superior aproximadamente. En el plano coronal se planea desde el eje axial y sagital, dirección anteroposterior perpendicular al paladar duro desde el seno efenoidal hasta el borde superior y la porción del mastoides temporal. Ya. Las secuencias que se realizan en una resonancia de oído es un T1 en un plano axial, T1 en plano coronal, T2 en plano axial, T2 en coronal y un T2 en ecogradiente axial. Y las secuencias que van con gadolinio son T1 con gadolinio axial y un T2 en gadolinio con coronal. Y aquí se puede ver una resonancia de oídos en un plano axial y aquí se ve en plano coronal. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yerlin Fernanda Lozano. A continuación les voy a hablar sobre el protocolo de angio en resonancia magnética. En este encontramos algunas indicaciones como son anomalías congénitas, obstrucción biliar, cistadenoma biliar, pseudoquiste pancreático, pancreatitis crónica, colecistitis aguda y cálculos y cáncer de páncreas. Para debemos tener una preparación del paciente. Sería un ayuno previo de 6 horas. Esto es muy fundamental, ya que lo que necesitamos es que la vesícula esté bien dilatada y esto nos ayudará a poder observar patologías en ella. El paciente debe tener un consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador y también un consentimiento informado para la autorización de inyección de medio de contraste. El paciente debe retirarse todos los objetos metálicos, verificar la tasa de filtración glomerular, indicarle al paciente que contenga la respiración para las exploraciones de la apnea, que es en cuanto a entrenar el paciente una, dos o tres veces antes de comenzar el estudio para que pues así pueda ser más fácil. Indicarle al paciente también que se debe mantener lo más quieto posible. En cuanto a la posición del paciente, debe estar en cúbito supino, tal cual como lo muestra la imagen. Los brazos van a los lados del cuerpo. Para esto vamos a necesitar una antena, que la tenemos aquí, se llama una antena phase array. Es para poder realizar el estudio. En cuanto a la localización, vamos a tener 3 planos de localización para poder realizar el estudio. Partimos en que la secuencia localizadora son adquisiciones en la zona, se obtienen en 3 planos, como le dije anteriormente, diferentes que son como en el espacio, que son coronales, sagitales y radiales. Entonces, en cuanto a lo coronal, como vemos en esa primera imagen, se usa un foco que cubre la totalidad del abdomen. En cuanto a los cortes axiales que serían en esta imagen, se clasifican ubicando el post de tal manera que abarque la totalidad de la vesícula y los conductos hepáticos. En el corte radiales se obtienen a nivel del cuerpo en diferentes proyecciones. Las secuencias nos permiten hacer reconstrucciones en 3D, postprocesos en proyección de máxima intensidad. Aquí podemos observar algunas imágenes. En esta imagen podemos observar una imagen hasta el plano coronal potenciado en T2, donde vemos una parte hiperintensa, como lo podemos observar aquí. Vemos una vía biliar dilatada. Vemos una vía biliar dilatada que sería esta.
vemos una litiasis que está obstruyendo el conducto colédoco distal, y también vemos cómo se incluye en el duodeno. Aquí podemos también ver la vesícula biliar en múltiples imágenes. Vemos una elitiasis aquí en la vesícula biliar y vemos una vía infrahepática y vemos lo que es el hígado. Aquí podemos ver varias secuencias. La A corresponde a un T2, o sea que donde vemos aquí, como vemos la flecha, es un plano axial donde se puede ver una lección hipointensa en cuerpo de páncreas. En cuanto a la imagen número B, vemos un T1 axial con gadoninio, lección del cuerpo del páncreas que rodea el tronco celíaco. En cuanto a la imagen número 3, es una resonancia en T1, sería en un corte coronal, eco de gradiente, en fuera de la fase. Aquí podemos mostrar una lección del cuerpo de páncreas, como podemos observar en las imágenes. En esta imagen podemos encontrar un cálculo enorme que lo que está haciendo es obstrucción y dilata las vías intrahepáticas. Muchas gracias.